SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo desde el CaixaForum de Palma, en la isla de Mallorca. Mañana esta ciudad va a acoger la cumbre de ministros de turismo de toda la Unión Europea, bajo la presidencia española, para abordar uno de los debates centrales de nuestro tiempo, que es la gestión sostenible del turismo. Aquí de eso saben mucho, porque Mallorca ha sido un rompehielos a la hora de comprobar los beneficios de la llegada de visitantes de todo el mundo, pero también ha encajado los inconvenientes que trae el turismo que lo arrolla todo. Pero lo que hoy arrolla el resto de la actualidad a esta hora es la reunión de esta tarde entre el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y Puigdemont en Bruselas, 6 años después de la huida de Puigdemont a Bélgica y 2 días después de que Pedro Sánchez, defendiera la amnistía en nombre de España. Hoy el secretario de organización del PSOE y la jefa de los eurodiputados socialistas se han reunido con Puigdemont en el Parlamento Europeo, restituyéndolo ya como interlocutor válido, dando por buena la interlocución política con quien hace 2 meses insistía en que ni renuncia ni va a renunciar a la unilateralidad como vía legítima para conseguir sus objetivos. La reunión de esta tarde es ya la confirmación definitiva de que la investidura es inminente. El PSOE nunca habría dado un paso de semejante calado político si no lo tuviera ya todo atado y bien atado, cerrada la investidura, una investidura a la que ya solo le falta la fecha. Así empieza, con esta noticia empieza hora 25 del lunes 30 de octubre en la redacción central de la cadena SER. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. En un comunicado pactado, PSOE y Junts dicen sí que las negociaciones van en buen camino tras esta foto delicadísima para los socialistas que han elegido para la reunión a su secretario de organización, Santos Cerdán, el más alto cargo orgánico del partido que no tiene responsabilidad en el gobierno. Inma Carretero, jefa de política de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el PSOE contaban con que se produjera un gesto de acercamiento antes del acuerdo definitivo, porque para Junts era imprescindible el reconocimiento de Puigdemont como un interlocutor político. De hecho, el PSOE en el comunicado se refiere al líder independentista como el president Carles Puigdemont. El enviado de Sánchez ha sido una persona de su absoluta confianza, que estuvo en las negociaciones de la moción de censura y de la anterior investidura, el único miembro de su círculo estrecho que no pertenece al gobierno, después de que fuera muy criticada la reunión de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Por el lado del PSOE han acompañado a Cerdán la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García, y el jefe de la delegación socialista, Javier Moreno. Al lado de Puigdemont aparece en la foto el secretario general de Junts, Jordi Turull. Solo han facilitado a ambas partes unas imágenes sin sonido en la que se les ve sentados en actitud distendida. La reunión se ha celebrado en un despacho de Junts decorado con una foto del referéndum del 1 de octubre. Vamos ahora mismo con las reacciones a esta foto. Antes el tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana será el día de toda la semana con una situación meteorológica más tranquila. El sol lucirá durante la mañana, nubes en aumento durante la tarde, especialmente en el sur y el Mediterráneo, pero poca agua dejarán. Solo en Galicia, a partir de mañana por la noche, la lluvia ganará protagonismo. Y temperaturas las mínimas más bajas, ambiente fresco, mañana primeras horas, frío en el interior, incluso algunas heladas en pueblos de montaña. Durante la tarde, mientras haga sol, el ambiente será agradable. Y a partir del miércoles, pero sobre todo el jueves, vendaval que afectará a todo el país. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. En media hora comienza la entrega del Balón de Oro 2023 que va a coronar a Aitana Bonmatí como la mejor futbolista del año. El premio masculino parece que lo ganará Leo Messi. Y la FIFA ha inhabilitado a Luis Rubiales durante 3 años por vulnerar el código ético de la organización con su comportamiento tras la final del pasado Mundial. Empieza hora 25 con la foto, esa foto entre Santos Cerdán y Puigdemont en Bruselas, foto que encarrila aún más la investidura de Sánchez, aunque lo decía Aimar en portada, seguimos sin saber la fecha, cuándo será el debate en el Congreso. Inma, vuelvo contigo. Sí, trabajan con el calendario de que en la semana que viene, la primera semana de noviembre, la semana del 6 de noviembre, es el calendario con el que trabaja el PSOE, aunque fuentes de Junts aseguran a la SER que el paso de hoy es importante, pero que el acuerdo aún no está totalmente cerrado. Por eso no hay confirmación oficial de la fecha. Si llegan a tiempo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, informaría de la celebración del Pleno previsiblemente este viernes, cuando se reúne la Junta de Portavoces del Congreso.
Hay algunos pasos que están por dar. En septiembre pasado, cuando presentó sus condiciones, Puigdemont pidió amnistía antes que investidura. Eso no va a ocurrir, pero no es descartable que el texto de la proposición de ley que llegue al Congreso llegue antes de la celebración de ese pleno que hará presidente a Pedro Sánchez, que el sábado ante el Comité Federal defendió abiertamente la amnistía. Tiene en marcha ya la consulta a los militantes del PSOE y quiere frenar el desgaste por este asunto cuanto antes. Es una operación muy delicada. La foto de hoy no es plato de gusto en las filas del PSOE, que se agarran a esta hora a eso que dijo Sánchez de que hay que hacer de la necesidad virtud. Lo importante, dicen fuentes socialistas, es que el Gobierno eche a andar cuanto antes. Y en el PP dicen que con esta foto el PSOE ha perdido la poca vergüenza que le quedaba. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un gobierno que se negocia de esta forma no es un gobierno digno, acaba de asegurar el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, que pedía a Sánchez que aclare ya el precio que pagará España por su investidura. El PSOE ha perdido la poca vergüenza que le quedaba y la reunión entre Santos Cerdán y el señor Puigdemont en Bruselas así lo acredita, así lo demuestra. Esta es la primera vez que en España la investidura de un presidente del Gobierno se negocia fuera del país y se negocia además con un prófugo de la justicia. Desde el Partido Popular queremos saber exactamente cuál es el precio, en definitiva, que pretenden que pague España. Un gobierno que se negocia de esta forma no es un gobierno Esto digno. Decía Génova sobre la reunión, mientras que sobre la fecha de la investidura, la número 2 del partido, Cuca Gamarra, acusaba esta tarde al PSOE de evocar a las dictaduras porque decía, insinúan abiertamente la fecha que prefiere Pedro Sánchez. Que sea el Partido Socialista quien lo insinúa, si me lo permiten, me recuerda a las dictaduras. Yo creo que en las dictaduras suele ser el partido del líder el que anuncia cuándo van a ocurrir las cosas que afectan a otros poderes. En los últimos minutos, Aimar Núñez Feijóo ha reaccionado también a la reunión de Cerdán con Puigdemont, escribiendo lo siguiente en las redes sociales. Después de la foto con Bildu, la foto en Bruselas con un huido de la justicia. Dejen de jugar a espaldas de los españoles que no merecen un gobierno nacido de una mentira. Es lo que escribe el líder popular, que pide a Sánchez que permita nuevas elecciones. Mariela, gracias. Hasta luego, Isabel. Y luego está la pugna entre PP y Vox por capitalizar la oposición en la calle a la amnistía. Vox reunió ayer a 100.000 personas en la Plaza de Colón para protestar contra esta medida, según datos del partido que coinciden con los que dio la delegación de gobierno. Esos 100.000 asistentes son más del doble de los 40.000 que, según delegación, congregó el PP en su acto también en Madrid de hace más de un mes. Una diferencia que en la dirección del PP no se terminan de creer. Elías Bendodo ironizaba hoy así en Antena 3. Vox y la delegación del gobierno de Sánchez se ponen de acuerdo en la cifra, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero en cualquier caso, lo relevante no es eso. Lo relevante, creo yo, es que la calle se revela. Declaraciones ridículas, ha dicho el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Lo incomprensible, lo ridículas incluso que nos parecen y lo profundamente inaceptables las declaraciones del señor Bendodo de esta mañana. Le ha molestado que más de 150.000 personas se manifestaran ayer en contra del gobierno en Colón. Nosotros queremos... Y sin citarlo, Santiago Abascal acusa al PP de partidismo por no sumarse a su concentración de ayer. Creo que es más destacable esta movilización teniendo en cuenta el silenciamiento y teniendo en cuenta, sobre todo, el partidismo incomprensible de algunos en los momentos que estamos viviendo. En Oriente Próximo, Netanyahu ha asumido esta tarde expresamente las víctimas civiles que sus bombardeos están provocando en la Franja de Gaza. Y no solo eso, pide a la comunidad internacional que siga apoyando a Israel, que afloje sus críticas, porque hasta la guerra más justa, ha dicho el primer ministro israelí, tiene víctimas colaterales. Israel está luchando contra los enemigos de la civilización. La victoria comienza con la claridad moral, comienza con conocer la diferencia entre el bien y el mal, y esto significa hacer una distinción moral entre el asesinato deliberado de inocentes y las bajas no intencionales que acompañan a toda guerra legítima, incluso a la guerra más justa. Esto dice Netanyahu cuando, según las autoridades de la franja controladas por Hamás, ya son 8.306 las personas muertas en Gaza por los bombardeos israelíes. Aseguran que de todas ellas más de 3.400 eran niños. Enviado especial de la SER a Israel, Pablo Morán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comparecencia de Netanyahu con las tropas israelíes avanzando en su operación terrestre en Gaza, operación durante la que han rescatado a una de sus soldados secuestrada por Hamás.
Así es el logro más importante para Israel en estas 3 semanas de guerra, la liberación de la soldado Ori Megidis, de 19 años, capturada por Hamás el 7 de octubre en uno de los puestos de control del ejército israelí junto a la frontera de Gaza. Su liberación se ha conocido pocas horas después de que la organización yihadista publicara la primera prueba de vida de los más de 200 rehenes que siguen bajo su control. Es este vídeo en la que se ve a otras 3 secuestradas reprochando a Netanyahu no haber sido capaz de proteger a los israelíes que vivían cerca de la frontera con Gaza. De esta forma es como el factor de los secuestrados entra en juego en esta guerra, justo cuando el ejército israelí ha llegado a las puertas de la ciudad de Gaza. El ejército israelí no confirma las posiciones de sus tropas ni de sus tanques, pero sí acredita la llegada a las puertas de Gaza testimonios como el de esta periodista de Al Jazeera, Yuna Al-Yased, que relataba este mediodía entre el sonido de las bombas en directo cómo Israel ha amenazado a los civiles que quedan allí a que abandonen la zona. La llegada de las tropas a estas zonas urbanas, desde luego que representa la parte más delicada de la invasión de Gaza, porque es en estas zonas donde Hamás cuenta con más recursos para oponer resistencia al avance de las fuerzas israelíes. También le han preguntado a Netanyahu si va a dimitir, si va a hacer algo ante el progresivo desgaste al que se enfrenta por no haber impedido el ataque de Hamás del 7 de octubre. Dice que ni hablar, Pablo. Sí, el fin de semana intentó delegar la responsabilidad del ataque en el ejército y en los servicios de inteligencia, pero le salió muy mal. Tuvo que pedir disculpas poco después, incluso de las élites israelíes. Aquí hay una mayoría de ciudadanos que piensa que tiene que asumir el coste del ataque del 7 de octubre. Y la impresión es que cada vez son más los que piden que lo haga ya, incluso sin esperar al final de la guerra. Gente como Otorrom es uno de los primeros jóvenes que se ha manifestado en Tel Aviv contra la guerra. ¿Qué hay de los secuestrados? ¿Qué hay de las bombas que matan civiles en Gaza? Creo que su intención ni siquiera es traer a los rehenes de vuelta. Creo que planean algo mayor, que es ocupar Gaza y crear un nuevo Gus Katif. Y para conseguirlo no les importa sacrificar a los secuestrados y a los civiles de Gaza. Un desgaste evidente y una falta de credibilidad en sus liderazgos sobre el que la prensa internacional le ha preguntado esta tarde en su comparecencia pública. Pero Netanyahu dice que no se va y que lo único que busca, su único objetivo, es que dimita Hamás. Y sobre el futuro político de Netanyahu ha hablado esta mañana en Hoy por Hoy Javier Solana, exsecretario general de la OTAN y exalto responsable de Exteriores de la Unión Europea. Es una de las personas, para mí, uno de los peores políticos que ha tenido Israel en la historia. Yo creo que es el peor. Y a mí lo que más de todo esto nada saldrá bueno. Pero sí puede salir que Netanyahu desaparezca de la política de Israel. Y en plena guerra, PP y Vox han aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid entregar a Israel la medalla de honor de la ciudad. Ha sido una propuesta de la ultraderecha y tanto el PSOE como Más Madrid han votado en contra porque dicen que es una iniciativa partidista, cruel, que omite los bombardeos del ejército israelí en Gaza. Radio Madrid, Javier Carrera. La propuesta incluía también un minuto de silencio por los ataques de Hamás, pero no hacía referencia a Gaza. A quienes desde la política justifican los crímenes del terrorismo yihadista. Carla Toscano de Vox defendía así la medalla, mientras por el PP Carlos Izquierdo se refugiaba en el pasado de España. Hemos sufrido mucho terrorismo. Tuvimos el atentado del 11 de marzo. Tanto Más Madrid como PSOE rechazaban la medida, criticaba a la exministra Reyes Maroto el uso partidista. Este pleno no es un espacio para hacer política internacional y mucho menos para sus intereses partidistas. Porque casualmente minutos después PP y Vox rechazaban otra propuesta, una de Rita Maestre de Más Madrid, en la que sí se condenaban todos los ataques. Os repito, tendré que pensar que para ustedes hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Y aunque el alcalde decía reconocer a todas las víctimas... Pero esto no quiere decir que seamos equidistantes, ¿eh? Para nosotros está muy claro aquí quién ha sido el agresor y quién es el agredido. De momento la medalla es solo para Israel, aunque queda pendiente que den su visto bueno los famosos cronistas de la villa. Y sobre el apoyo cerrado a Israel... El primer ministro británico ha despedido esta tarde a un alto cargo del Ministerio de Cultura por haber pedido un alto el fuego en Gaza. Lo ha confirmado un portavoz del gobierno diciendo que estos comentarios no eran consistentes con los principios de responsabilidad colectiva. Era el primer miembro del Ejecutivo Tory que se desmarcaba públicamente del respaldo a Israel, haga lo que haga. Ángel Villascusa. El diputado conservador Peter Bristow ha sido obligado a dejar su cargo como asesor del ministerio por reclamar al gobierno de su propio partido un alto al fuego permanente que salvaría vidas y que ayudaría a enviar ayuda humanitaria a las zonas ocupadas por Israel. Bristow escribió esa carta tras haberse reunido con los electores de su circunscripción y con el Consejo de Mezquitas locales. En la misiva aseguraba estar profundamente afligido por la desgarradora crisis humanitaria y, a pesar de loar a Sunak por pedir pausas humanitarias, le reclamaba al primer ministro que fuese más allá y pusiese sobre la mesa un alto al fuego.
Más de 22.000 parroquias. Todo listo en el Congreso para la jura de la Constitución mañana de la princesa Leonor. Es el día en que cumple 18 años. La ceremonia empezará a las 11 cuando la familia real llega a la Cámara Baja, cámara en la que no estarán representantes de Podemos, ni las ministras Belarra y Montero, ni los diputados de la formación participarán en la jura. Su ausencia se suma a la de otros partidos como Esquerra, Junts, Bildu o el PNV. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. No estarán, de hecho, ninguno de los 26 diputados que suman hoy las formaciones nacionalistas e independentistas, tampoco el lehendakari Iñigo Urkullu, el presidente Pere Aragonés. Habrá ausencias entre los miembros del actual gobierno en funciones, como las de las ministras de Podemos, Ione Belarra, Irene Montero, o el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Una circunstancia a la que resta importancia la ala socialista. Hemos atendido este acontecimiento con la trascendencia que exige el mismo, con la relevancia jurídica por su prescripción constitucional y además con el mimo, el cariño y el respeto que sentimos por la figura de Su Alteza Real, la princesa de Asturias. Pero que sí que aprovecha a la derecha para atacar al Ejecutivo en funciones. Cuca Gamarra. Pero lo que sí que nos sorprende es que quien es presidente del Gobierno en funciones calle y permita que miembros de su Gobierno, aunque sea en funciones, no asistan a un acto de esta relevancia institucional. Sumar estará representado, eso sí, por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. La Cámara ha dejado ya todo listo para la celebración de esa sesión solemne que se abrirá a las 11 de la mañana. Repsol aterriza su advertencia de la semana pasada sobre recortar inversiones en España si el Gobierno prorroga el impuesto a las energéticas. Petronor, empresa participada por Repsol, ha anunciado que dejan en stand-by 2 proyectos en Euskadi a la espera, dicen, de un marco jurídico previsible en España. Javier Ruiz. Buenas tardes. No se quiere hablar de amenazas, pero lo cierto es que se señalan 2 proyectos ya que Petronor, dependiente de Repsol, podría llevarse a Portugal. Si no hay un marco regulatorio estable y previsible, pues lógicamente las inversiones tienen que estar en stand-by. Es lo que ha dicho su presidente López Achurra. Un electrolizador de 100 megavatios que iba a construirse en 2026, 200 millones de inversión, puede irse a Portugal. Una planta que iba a plantearse en Bilbao y que debía escalarse. Una inversión también millonaria podría irse, y además otras inversiones de Repsol, porque Repsol tiene prevista una ecoplanta en Cataluña, tiene prevista otro electrolizador en Tarragona, 150 millones de euros, otro más en Cartagena, 100 millones de euros. Todo esto ahora mismo está en el aire, dice la compañía. Todo lo que todavía no ha alcanzado la fase de decisión final de inversión puede ser revisado, y todo esto puede condicionar también el plan de 2025 en adelante que Repsol ha de presentar en el mes de febrero. 8:20, 7:20 en Canarias. Los obispos españoles siguen reunidos en una asamblea extraordinaria que ha empezado a las 4:30 de la tarde. Ahí siguen procesando el informe del Defensor del Pueblo, que estima que el 1,13% de la población española, unas 440.000 personas, han sufrido abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Una estimación que ya puso en duda el presidente de la Conferencia Episcopal cuando se conoció el informe. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, cuando concluya esa asamblea extraordinaria está previsto que la Conferencia Episcopal emita una nota con sus conclusiones o decisiones y envíe unas declaraciones grabadas previsiblemente de su portavoz. Y este fin de semana, como tú recordabas, el presidente, el cardenal Omilla, criticaba la extrapolación de cifras, esas 440.000 víctimas que se estiman de la encuesta incluida en el informe del Defensor del Pueblo. Los obispos también deben decidir qué hacen con su propio informe. La auditoría encargada al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que acumula un retraso de 7 meses. El Gobierno invitaba esta mañana a los obispos a tomar nota de las conclusiones del defensor, como asegura que harán ellos. Isabel Rodríguez, ministra portavoz. Lo que va a hacer el Gobierno será tomar buena nota de las recomendaciones, de las instrucciones que en él se emiten para poder abordarlas en los próximos años. Y creo que también la Iglesia debería de tomar buena nota y hacerse cargo de un informe que tiene rigor. El Partido Popular se ha alineado con las críticas de Omilla, lo ha hecho el diputado Rafael Hernando, que ha cuestionado en un mensaje en X que haya realmente 440.000 víctimas de abuso en España y ha arremetido contra la presidenta del Congreso por dar por buena esa estimación.
El Gobierno ha homenajeado hoy a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. En realidad, este día de recuerdo lo fija la Ley de Memoria Histórica para mañana, para el 31 de octubre, pero como se celebra la Jura de Leonor, la ceremonia se ha adelantado a hoy. Se han entregado 18 reconocimientos a víctimas y a familiares de represaliados. Una cuestión de Estado, ha dicho el presidente Sánchez durante el acto. Lidia Ramón. Un acto muy emotivo que ha empezado con un minuto de silencio en señal de respeto y de recuerdo a las víctimas y que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Que nadie se atreva a decir que no merece la pena seguir escarbando en la tierra para rescatar la memoria olvidada que yace bajo nuestros pies. Al homenaje han asistido familiares de las víctimas, miembros de asociaciones de memoria y numerosos representantes del Estado, como la presidenta del Congreso, el presidente del Senado o miembros del Ejecutivo como Yolanda Díaz o Nadia Calviño. El presidente ha reiterado su compromiso con las víctimas, lo que ha considerado una cuestión de Estado. Que todas esas mujeres y todos esos hombres reciban el reconocimiento de la democracia española y dejen de habitar rincones ocultos de la historia de España. Sánchez y Bolaños han entregado en nombre del Gobierno 18 declaraciones de reparación y reconocimiento, 17 a título individual, entre las que están el historiador Nicolás Sánchez Albornoz o la escritora de la generación del 27, María Teresa León, y una colectiva a los 10 representantes de comisiones obreras condenados a prisión por su oposición al franquismo en el juicio del proceso 1001. Teresa Alberti, la sobrina de María Teresa León, ha sido la encargada de poner voz a las víctimas y a sus familiares. Hoy es un día de celebración por vivir en un país capaz de dibujar una imagen más clara y completa de nuestro ayer. Un reconocimiento, dice, que admite que fueron víctimas. Víctimas del golpe militar, de la guerra o de la dictadura. Y que les ha dado el lugar que merecen en nuestro país. Ahora, por fin, sus vidas y su legado se amplía y alcanza el reconocimiento general de la sociedad española. Joan Manuel Serrat y Rosalén han puesto fin al homenaje interpretando Para la Libertad, una actuación que ha puesto en pie a todos los presentes. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk. El parte de hoy es de los más tristes. Primero porque Hamás sigue teniendo secuestradas y amenazadas a 200 personas, en su mayoría israelíes, y porque corren rumores de ejecuciones de algunas de ellas. No olvidemos ese atropello continuado, aunque de él no tengamos imágenes. No lo olviden tampoco los entusiastas en solitario de la causa palestina. Del que sí tenemos constancia gráfica es de la invasión terrestre de los tanques y carros de Netanyahu a la franja de Gaza y de bombas y cohetes estallando sobre las casas y escuelas. En el caso israelí, la producción de hechos horrorosos y antipáticos se renueva a diario. El gobierno ultra amenaza con bombardear a 3 hospitales de la capital. Uno de ellos, el Quds, alberga 10.000 personas, refugiados y niños, y la Media Luna Roja asegura que su evacuación es imposible. Si no es por humanidad, eviten bombardearlo, al menos por un cálculo inteligente. Esa matanza nada bueno aportaría a la causa judía, que no es necesariamente la de sus dirigentes ultras. La propaganda de estos asegura que ya ha destruido 450 centros y refugios desde los que operaban los dirigentes terroristas de Hamás. Quizás sí, quizás no. ¿Cómo creer que esa administración conozca tanto detalle de dónde está el enemigo, cuando no supo con antelación que éste preparaba la carnicería en la fiesta musical del desierto? ¿Y qué credibilidad tiene Netanyahu, quien ahora dice que nadie le informó con antelación y luego se autodesmiente ante la ira de los servicios de espionaje civil y militar? En esta guerra, los líderes exhiben especial indecencia. Los únicos buenos parecen ser los muertos y los destinados a morir. Tengámoslos presentes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.